tired, sé que estamos cansados. Amén. Como dije, es la porción, y Él fue, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Esta es la porción, y Él fue. This is the portion, it goes by the name of, and He went. Vamos a cubrir, como dije, vamos a cubrir la porción anterior a esta. We will cover the portion that goes before this one, as I've said, que lleva por nombre, estáis de pie. And it goes by the name of standing, or you are standing. Amén. Vamos, amén, a cubrir las porciones en breve. Vamos a hacer un vistazo rápido. We're going to do a quick overview. En estas porciones vemos que el Señor hace su pacto, declara su pacto ante Israel, con Israel. We see that the Lord establishes His covenant with the people of Israel. Amen. Vemos las condiciones para restauración y bendición. We see the conditions for restoration and blessing. Pueden tomar su asiento, disculpen. Amén. Y ese segundo boleto que ven, this bullet that you see, the second one. I know it's in Spanish. Las condiciones para restauración y bendición, the conditions for restoration and blessing, son algo muy importante. Dile a tu vecino, muy importante. Amén. Porque vamos a hablar de pactos. Todos digan pactos. That bullet is very important because we're going to speak about covenants. Amen. También vemos que Josué es instalado como sucesor de Moisés. We see that Joshua is installed as successor to Moses. También vemos que Moisés predice futura desobediencia del pueblo. Y como respuesta, él escribe su cántico, el cántico de Moisés, perdón. Amén. We see that Moses predicts, no fue Moisés, disculpen, fue el Señor que le dijo a Moisés. Y Moisés, por inspiración del Espíritu Santo, suelta la profecía completa al pueblo en una forma, una corrección, una reprensión en forma de cántico, de forma de canto, lo hace al pueblo. Amén. Moses actually, I correct myself, the Lord tells both Moses and Joshua. El Señor le dice a ambos, Josué y a Moisés. The Lord tells Moses and Joshua about the future disobedience of the people. And as a consequence, Moses writes a song. He writes a reproof of the people. Amen. A warning and a reproof to the people in the form of a song. Amen. In the format of a song. Amén. También vemos que Moisés ordena guardar su instrucción junto al arca. We also see that Moses orders the Levites, ordena a los levitas guardar su instrucción junto al arca. Moses instructs the Levites to keep and store his instruction along with the Ark of the Covenant. El arca de la alianza o el arca del pacto. Todos digan pacto. No se llama arca del pacto nomás porque sí. It's not just called the Ark of the Covenant just because. Porque nuestro Dios es un Dios de pactos. Amén. Our God is a God of covenants. La primera porción lleva por nombre estáis de pie. The first portion goes by the name of standing, or you are standing. Amén. Y viene del hebreo Atem Nitzavim Hayom Kulkechem Lifnei Yehovah Elohechem. Ustedes estáis de pie o están presentes. Yo sé que en la Reina Valera que acabamos de leer dice, ustedes estáis presentes en la presencia de su Dios. Es lo que dice. ¿Amén? En el hebreo original dice, ustedes están de pie. Amén. In the original Hebrew it says, you are standing today, all of you, before the Lord your God. Amén. Es más directo en el inglés. In the English it's more direct. La palabra Nitzavim, ese es el nombre de la primera porción, Nitzavim. Todos digan Nitzavim. Nitzavim significa, viene de la raíz Natzav. Todos digan Natzav. Natzav significa pararse, estacionarse,
establecerse, tomar posición o ser asignado. Amen. Nitzavim comes from the word natsav, and natsav means to stand up, to station yourself, to establish yourself, to take position, or to be assigned. Amen. Y todo esto tiene que ver con el Señor asignando a su pueblo. Lo acabamos de oír, we just heard it. Amén. ¿Qué es lo que dice el Señor en Deuteronomio 29, versículos 10, 11 y 12 por ahí? Dice que yo soy, ¿qué les dice? Yo los estoy estableciendo como mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Amén. Él los está posicionando como hijos. El Señor está posicionando al pueblo como hijos. ¿Cuántos aquí son hijos? ¿Cuántos aquí se creen hijos del Altísimo? Amén. Así que el Señor les está estableciendo a ellos como hijos del Dios Altísimo. So the Lord is establishing the people as sons of the living God. Y Él será a ellos por Dios Padre. Amén. And He is establishing Himself to them as Heavenly Father. Amen. El pueblo está de pie y están siendo establecidos como parte del pacto con nuestro Dios, con Yud-Hei Vav-Hei, con Yahweh, amén, Jehová, como algunas personas mencionan, amén. So the people are standing there, afoot, being established as a part of the covenant with the Lord, with Yud-Hei Vav-Hei, with our Lord Yahweh, amen. Y la porción que lleva por nombre, y él fue, and he went, amén. En el hebreo lleva por nombre Vayelech. A ver, ¿qué puede decir Vayelech? ¿Qué puede decir lejos? Vaya lejos. ¿Qué puede decir vaya lejos? No se vaya tan lejos, véngase más cerquita para acá. Ahora diga Vayelech. No say Vayelech. ¿Pudieron decir vaya lejos? ¿No pueden decir vaya lejos? Fue un chiste. I joke. No se rían. Amén. Y viene del hebreo Vayelech Moshe Veidaber et Hadvarim Ha'ele al Kol Israel. Y él fue, o sea, y Moisés fue, y habló estas palabras a todo el pueblo de Israel. Amén. So Moses continued and spoke these words to all Israel. Amén. Vayelech. El principio de esta palabra, el prefijo se llama technically the prefix of this word is va. Es la letra vav. The letter vav. Va, amén. Y eso es la sexta letra del alefato. Es the sixth letter of the alphabet. Y es la V. Se pronuncia como V chica de victoria. And it's pronounced as the V as in victory. Amén. Pero tiene un símbolo. Tiene un símbolo de clavo. It has a symbolic meaning. Amén. Porque todas las letras en el alefato hebreo, because all the letters in the Hebrew alphabet tienen un símbolo, tienen un nombre, una pronunciación, un número asignado a la letra y un símbolo o un significado asignado a la letra también. Amén. Hay mucha información detrás de este abecedario, de este alefato, de estas letras en hebreo. Amén. There's a lot of information that is stringed together to the Hebrew letters. Amen? Because you have the name of the letter, you have the pronunciation of the letter, you have a number that is assigned to the letter also, and you also have a meaning or a symbol, a definition that it holds also. Amen? Hay mucho más profundidad a las letras en la palabra de Dios. There is much more depth to the words and the letters in the Word of God. Amen? Y podemos entrar profundo en los secretos de Dios. Amén. Al nivel
al nivel oculto de la palabra de Dios, los secretos de Dios, the secrets of God, we can go and delve into those situations, que es lo que el apóstol Pablo llama los misterios de la palabra de Dios. Cuando Pablo dice, este es un gran misterio, está aludiendo a cosas que son más profundas. Amen. When Paul says, this is a mystery in the scriptures, he's alluding to something that is deeper. And that's when you start getting into the deeper meaning. Empiezas a ver el significado de la letra. You start looking at the meaning of the letter. Empiezas a ver los números. You start looking at the numbers. Y a hallar más información, and to find more information que respalda el tema original de la palabra de Dios. And all that information backs up what the Word of God is trying to say. Amen. Pero regresamos, but we come back. Amen. I digress. Hablando del tema, esta letra significa un clavo. This word also symbolizes a nail. ¿Qué es lo que hace un clavo? Un clavo conecta. A nail connects, right? Un clavo crea una ligadura. A nail creates a ligature or a connection or puts two things together. Amen. Gloria a Dios. Yelech, la segunda parte, Yelech significa ir, caminar, dirigir, proceder, llevar o causar a caminar. Amen. And Yelech is the part of the word that means to go, to walk, to direct, to proceed, to take, or to cause someone or a group of people to walk. Amen. Porque en verdad no tan solo era que Moisés vino ante el pueblo, Vayelech, Moshe. No, it's not just that Moses came in front of the people, sino que él estaba enfrente del pueblo porque era su labor hasta ese entonces el dirigir al pueblo, causar que el pueblo caminara en al deseo de nuestro Dios. Amén. But Moses was also there because he was causing the people to walk according to the Lord's will. Amén. Gloria a Dios. Y la voluntad de Dios es un pacto. And God's will is a covenant. Amen. You want to shake on that? Amen. Pacto. Deal, como dicen en inglés. Porque Dios es un... A ver cómo va la canción. ¿Cómo va la canción? Porque nos gusta cantar de esto. Nos gusta derrochar nuestras emociones. We like to, get emotional. Dios de pactos, que guardas tus promesas. ¿Verdad? That's a Spanish song, right? I don't think it's been translated to English. I'm sorry. Amen. Porque Dios es un Dios de pactos. Our God is a covenant God. Okay, I'm sorry, a covenant keeping God. Right? You are a covenant keeping God. Yahweh, covenant keeping God. And we like to focus that Yahweh is a covenant keeping God. Right? Nos gusta enfocarnos en que nuestro Dios es un Dios de pactos. Amén. Sin embargo, en el antiguo Medio Oriente, however, in the ancient Middle East or Near East, los reinos, los pueblos se dirigían por medio de pactos. Su vida diaria era regida por pactos. The daily life in the ancient Near East or Middle East was predominated, was dictated, was directed by covenants. Amen. Por eso los pactos son tan importantes para Dios. That's why the covenants are so important to our God. Y por eso el pacto es tan importante para nuestro Mesías Jesús Yeshua. Amen. And that's why covenants are so important for God and for our Messiah, Jesus Yeshua. Amen. Hay pactos de paridad. Todos digan pactos de paridad. Say parity covenant. Este tipo de pacto involucran a dos facciones pares o iguales. Facciones son dos partidos o dos entidades o dos personas que están haciendo un pacto.
O dos organizaciones, dos lados que están haciendo un pacto. Amén. A parity covenant is a covenant in which involves two factions or two parties or two people or organizations that are at the same level. Están al mismo nivel estas dos personas de autoridad, at the same level of authority, al nivel de poder, at the same level of power, al mismo nivel de influencia, or the same level of influence. Amén. Por ejemplo, vemos a Salomón e Hiram. We see Solomon and Hiram. Salomón era el rey de Israel. Amén. Solomon, of course, the king of Israel. Y también vemos a Hiram, pero Hiram era el rey de ¿quién? Era el rey de los fenicios. Amén. Hiram was the king of the Phoenicians. Amén. O de Tiro, of Tyre. Amén. Gloria a Dios. Ellos estaban al mismo nivel. They were at the same level. Es más, había una amistad tan grande entre estos dos reyes, casi se trataban como hermanos. Amén. They had such a good relationship, both of these kings. They were at the same level. They were almost like a brotherly kingship. Amen. ¿Por qué? Porque Salomón contrataba, amén, a los barcos de Hiram, because Solomon would hire Hiram's navy, la fuerza naval de Hiram, del rey Hiram. Él los contrataba, hacían negocios. They would do business. Amén. Porque estos dos reyes tenían una descendencia común, because these two kings had a common ancestry. Los dos eran hijos descendientes de, si llegamos tatarabuelos, we go back to our great grandparents. Los dos eran descendientes de Sem, perdón. Both of them were descendants of Shem. Both of them were Semites, Semitic Semites, amén. Los dos eran semitas, amén. Hablaban un lenguaje muy similar. They spoke a very similar language. Amén. Y se cree que el rey Salomón tenía minas en Inglaterra, e inclusive se dice que aquí en América había minas antes de que llegara Cristóbal Colón. Y que Salomón era el que estaba contratando, que llevaba a israelitas que fueran allá a estas minas, y el rey Hiram era el que era el dueño de los barcos que llevaban a esos mineros a las minas. Amén. Es lo que se piensa. No estoy tan seguro, pero parece que se está comprobando que es un hecho histórico. Amén. It is believed that it is historical fact. Amen. That King Solomon would send people that would mine in England for metals, and that would mine. Even it is believed that here in in America, amen, even before Columbus arrived in 1492, amen, way before. It is believed, I believe there is some information that can back that up. Amén. But I digress. Regresamos al tema. El siguiente tipo de pacto, the next kind of covenant, son pactos soberanos. They are suzerain covenants. Amen. That's the name of it in English, suzerain. Imagine the word Susie. Now think the word suzerain. Amen. Pactos soberanos. Todos digan soberanos. Pactos soberanos, suzerain covenants. Or you can think perhaps sovereign covenants. I believe that's an equal definition. I'm not so positive, but I believe it is. Y en este tipo de pactos hay una facción que es de mayor poder que la otra. And in this type of covenants, there is one of the parties is stronger, has more power, has more influence, has more reach, has more ability. Amen. Than the other. En este tipo de pacto es una facción comparada a la otra. Uno tiene más poder, más fuerza, más autoridad, más influencia, más habilidad. Amén. Un ejemplo de esto sería el rey de Babilonia, el reino de Babilonia, comparado a todos los reinos que ellos conquistaron. Okay? Well, an example of that would be the Babylonian Empire versus all the kingships and the kingdoms that they conquered.
Amén. Y vamos a enfocarnos en un pacto soberano. We're going to focus on the sovereign or suzerain covenant. Porque este es muy importante, because this type of covenant is very important. Porque este es el tipo de pacto en el que se tiene que actuar cuando se va a entrar en pacto con nuestro Dios. Because we're going to focus on suzerain covenants or sovereign covenants, because this is the kind of covenant that you have to enter in if you want to have a covenant with God. Amen. ¿Acaso nosotros somos iguales a Dios? Or do you think that we're at the same level of, as God is? No. Nosotros somos nada comparado a Dios. We're nothing compared to God. Amen. Somos hechos a su imagen. We're made in His image. Amen. Pero eso es comparado a su grandeza, compared to His greatness. Amen. Su majestad, His majesty. Su gloria, His glory. Su poder, His power. Él es omnipotente, He's omnipotent, almighty, all powerful. Él todo lo conoce, He knows it all. Está en todo lugar, He's in every place. Él todo lo sabe, He knows it all. Nada es imposible para Él, nothing is impossible for Him. A nosotros se nos está haciendo imposible mantener los ojos abiertos en esta lección. We're having a hard time trying to focus and stay awake in this lesson. Los que estamos aquí, those that are here. Amén. Así que necesariamente nosotros necesitamos de Dios. Dios no necesita a nosotros. We're the ones that need God. God doesn't really need us. Amén. Y Dios obra por su gran misericordia. And God works because of His great mercy. Amén. Así que vamos a hablar de pactos soberanos. We're going to speak of suzerain covenants. A ver, todos digan pactos soberanos. Y hay 6 partes a este pacto. Número 1, un preámbulo. Number 1, there's a preamble. En otras palabras, en esta sección, en esta parte del pacto, se introduce el pacto. Se introduce que va a haber un pacto. And the preamble is like the introduction of the covenant. Amén. El Señor dice, al principio dice, yo los voy a tomar como mis hijos, como hijos del Dios Altísimo. I'm going to take you as sons of the living God. Amén. Es lo que dice Dios, el preámbulo. Luego tenemos el prólogo histórico, and then we have the historic prologue. Palabras complicadas, complicated words. ¿Qué significa esto? What does this mean? Significa los hechos de historia, lo que ha pasado. Todos digan lo que ha pasado. It represents what has happened. Everybody say what has happened. ¿Qué es lo que ha pasado? El Señor lo dijo en lo que acabamos de leer. We just read it in chapter 29. En el capítulo 29 lo acabamos de leer. Dice Dios que el pueblo de Israel estaba esclavizado, eran esclavos en Egipto. Amén. Él empieza a dar el relato histórico de dónde viene el pueblo. ¿Ok? Ese es el prólogo histórico. Se da un trasfondo de las facciones o de las partes que van a entrar en pacto. Así que en este caso el Señor está dando una historia, le está dando un hecho histórico al pueblo, le está recordando de dónde lo sacó. In other words, the Lord is going back in history and telling the people, for definition, so that it's in the covenant. Hey, historically, I'm making a note here, so that you can remember where I brought you out of. Recuerda que estuviste en la esclavitud. Remember that you were in slavery. Recuerda que estuviste sufriendo. Remember that you were suffering. Y recuerda que saliste y anduviste por el desierto. Remember that you came out of Egypt and you were wandering through the desert. Y recuerda que vistes a todos esos pueblos y todas las abominaciones que hacían, viviendo la vida loca, viviendo sin tener dirección, sin saber a quién adoraban, teniendo estatuas de oro, de madera, de piedra, de plata. Amén. Haciendo cosas horribles, viviendo una vida espeluznante. Amen. And I walked you to the desert, says the Lord, and you saw the people,
The nations, the pagans, how they live, horrible, looking for direction, having their own idols made of stone, gold, silver, wood, not knowing what to do, going around without direction, living a wicked life. Él les está dando un hecho histórico de dónde sale el pueblo. ¿Amén? Y luego les presenta las condiciones del pacto. Todos digan condiciones del pacto. And then the Lord introduces the conditions of the covenant. En esta parte Dios menciona o se menciona las obligaciones del siervo o el hijo. Amén. Todo esto, les estoy dando una definición de cómo se hacían pactos en el antiguo Medio Oriente. Así es como se vivía en el antiguo Medio Oriente. Amén. Cuando dos reinos venían y uno tenía que servir al otro porque el otro era más poderoso, when two kingdoms came together and one of them was more powerful than the other one, then the one that was weaker, el que era más débil, el reino que era más débil tenía que entrar en un pacto soberano con el más poderoso. The weaker kingdom had to enter into a suzerain or sovereign covenant with the kingdom that was stronger. Okay? Okay? Así es como era. Y así es como es en nuestra relación con Dios. And that's the way it is with our relationship with God. Amén. Ellos entraban y la persona o el reino o el partido o la facción que era más débil, que está en necesidad, tenía ciertas obligaciones que tenía que cumplir. Okay? And the party that was weaker and that was in need, amen, for survival, had a set of obligations that they had to fulfill. Okay? Y a ese partido, a esa facción, and that faction was called the servant or son. Y a ese se le llamaba siervo o hijo. Así se le llamaba. Siervo o hijo. Amén. Cuando Nabucodonosor invadió Judá y los tomó cautivos, los judíos se hicieron siervos de Nabucodonosor. When Nebuchadnezzar invaded Judah and overcame them, the Jews became servants of Nebuchadnezzar. Amen. Hecho histórico, that's history. Okay? Ahora, ¿cómo se llaman los profetas? ¿Cómo se llamaban los profetas? What did the prophets call themselves? A ellos mismos, ¿cómo se llamaban? Se llamaban siervos de Dios. They called themselves servants of God. Y en la palabra constantemente vemos lenguaje que se usa, el pueblo de Israel llama, nosotros somos sus hijos del Dios Altísimo. Amen. And throughout Scripture we see wording that the people use, the people of Israel call themselves sons of God. They're the sons of the Most High God, and He is their Heavenly Father. Amen. Así que la facción que es más poderosa, so the faction or the party that is more powerful, se le conocía como el Señor o Padre. Amen. The party that was more powerful was called either Lord or Father. Amen. Y en este caso, las obligaciones del siervo de cada uno del pueblo. Amén. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Aquí, ¿quién es el pueblo de Dios? Who's the people of God here? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 6. We got the idea, ¿verdad? Tenemos la idea, ¿verdad? Okay. Entonces, la obligación ante Dios, el Señor dice que cumplas con todas las palabras, toda la instrucción de nuestro Dios. La palabra de Dios, ese es el término de las condiciones del pacto. Que nosotros cumplamos la palabra de Dios, que nosotros guardemos sus mandamientos. For us to keep His commandments. En el lenguaje moderno se diría que obedezcamos la ley y los mandamientos de Dios. In our modern language we would say for us to obey the commandments and the laws of God.
Amén. La cosa es esta. Hablamos de obediencia. The thing is this, that we speak about obedience. Sin embargo, es muy fácil para nosotros hoy en día decir, debemos de ser obedientes a Dios. Today it's easy to say we need to be obedient to God. Obedience. Sin embargo, esa palabra no existe en el hebreo. However, that word does not exist in Hebrew. Dile a tu vecino, la palabra obediencia no existe en el hebreo. Dile a tu vecino. Tell them in English, the word obedience does not exist in the Hebrew. ¿Saben por qué? ¿O saben algo particular, muy peculiar de nuestros lenguajes? You know something very peculiar about our modern languages? Es que uno puede decir que es obediente y no serlo. The problem is, nowadays we can say that we're obedient and yet we're truly not obedient. We're just putting a front. We're just giving an appearance. Podemos estar nomás dando una apariencia de que somos obedientes. Vengo de manga larga, vengo de corbata, de pantalones de gabardina. Hermano, got my tie on, I got my long sleeves, and I got slacks on. Amen. I can use the church jargon, church talk. Hallelujah. ¿Verdad? No. La manera que uno demuestra que está con Dios, the way that you show that you're with God, es tú guardas sus mandamientos. Is that you keep His commandments. ¿Y qué significa eso? Tomar acción. En tu vida diaria tomas acción. ¿Y qué es lo que haces? Haces lo que la palabra de Dios te diga que haces, te hagas. What is to take action and keep His commandments? That you take action every day and that you fulfill His word, that you practice what His word says every day in your life. Amén. Que vivas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. For you to live according to what the word of God says. Para eso se necesita estudiar la palabra de Dios. And for that you need to study the word of God. Amén. Y eso es lo que nuestro Dios nos pide porque es parte de la condición. And that's the conditions that God gives in His covenant. Esas son las condiciones del pacto. Todos digan, debemos estar en pacto. Everybody say, we need to be in covenant. ¿Con quién? Con Dios. With who? With God. Amén. La cuarta parte de un pacto es promesas. Todos digan promesas. The fourth part of the covenant is promises. Amen. Microphone, so we can hear. Lo que el hermano pastor quiere decir al marcar algunas diferencias. Una contraste entre la cristiandad o el cristianismo del mundo occidental, de aquí de los Estados Unidos y América y Europa, comparado al estilo de vida de nuestros hermanos judíos. Porque ambos cristianos y judíos creemos que la palabra de Dios es divina y es la palabra de Dios. Inclusive hay un gran número de judíos que aceptan y creen que Jesús es el Mesías aprobado por Dios. Hay miles y miles que están convirtiéndose y están aceptando a Jesús, a Yeshua como el Mesías. Eso no es un gran problema. La palabra de Dios no se puede entender La palabra de Dios no se puede entender como debe de ser entendida porque nosotros batallamos cuando se trata de guardar los mandamientos de Dios. En la cristiandad, aquí en el oeste,
Acá en el occidente constantemente estamos tratando de persuadirle a la gente que los mandamientos son palabra de Dios. Inclusive sabemos que Jesús es los mandamientos de Dios, la palabra de Dios hecha carne. Nuestros hermanos en el oriente, nuestros hermanos judíos mesiánicos que han sido bautizados en el nombre de Jesús o en el nombre de Hashem Yeshua, ellos no pelean con eso. Ellos lo que se preocupan es con hallar la mejor forma. Cada día tratan de ellos de mejorar la manera en cual ellos pueden cumplir los mandamientos de Dios. Como un ejemplo. Por ejemplo, hoy en estos días, inclusive comenzando hoy en esta noche, al bajarse el sol, hoy es el día en español, siempre batallo. El día de expiación. I always struggle with that translation. Es el día de expiación y es un tiempo y un espacio separado y santo y apartado por Dios. Y es una de las fiestas que inclusive vemos en la palabra de Dios que se debe de celebrar o de observar por toda la eternidad, todas las generaciones, dice la palabra de Dios. Y esa celebración no se detuvo o no se paró cuando Jesús dio su vida o porque Jesús dio su vida en la cruz. Podemos leer a los profetas, los libros de los profetas, podemos leer el libro de Apocalipsis o Revelación. Cuando el Señor regrese, nuestro Mesías regrese, cuando Jesús regrese, Él va a estar esperando a ver a su novia, a su iglesia, a su pueblo, amén, vestido de blanco, por así decirlo, siguiendo los mandamientos de Dios, esperando a su novia. Es un mandamiento de Dios que nosotros aflijamos nuestra alma, comenzando al anochecer hoy hasta mañana, hasta que se ponga el sol, de acuerdo a la palabra. Y nuestros hermanos judíos mesiánicos que creen en nuestro Mesías, ellos ya están desde ahorita, ya empezaron a ayunar y empezaron a orar. Si vas a YouTube, los puedes ver, puedes ir a ver el muro de los lamentos, muro en Jerusalén. Ellos ya están orando, muchos de ellos están ahí orando en este momento, pero nosotros acá en el oeste estamos tratando de averiguar si nosotros debemos de practicar también lo que ellos están practicando o no. Y decimos que queremos hacer lo que dice la palabra de Dios, mas sin embargo no lo hacemos porque hacemos lo que otros cristianos que vemos hacen. Y desafortunadamente ellos están ignorantes a la situación de la palabra de Dios. Acabamos de oír a nuestro hermano Pastor Tarifa este domingo pasado. Ha tenido 45 años de ministerio. Ha pastoreado a una iglesia de miles de personas. Él ha fundado más de 20 ministerios que salieron de él. 3 de sus 4 hijos están activamente pastoreando. Y ahora él se mudó a los Estados Unidos y nos dijo desde ese púlpito aquí que su impresión personal acerca que recibió él sobre los pastores americanos, él dijo, y yo hago referencia a lo que él dijo, a sus palabras, que muchos de ellos son payasos que están detrás de un púlpito. Esas son las palabras de él. Su impresión, su percepción de muchos de los pastores aquí en América. Así que debemos entender
porque Dios nos está llamando a más. Y el hacer más significa el no hacer lo que los demás están haciendo por ignorancia. Sin embargo, debemos de hacer lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Exactamente. Amén. Aquí nosotros no debemos de estar preguntando, ¿lo debo hacer o no lo debo hacer? Nuestros hermanos judíos mesiánicos que creen como nosotros, our brothers, our Messianic Jewish brothers that believe like we do, they're already doing it. Ellos ya lo están haciendo. ¿Por qué? Porque ellos saben que eso es lo que pide nuestro Padre Celestial. Because they know that that's what our Heavenly Father is asking us. Amén. Esa es la cuarta parte del pacto. This is the fourth part of a covenant. Las promesas, the promises. Y esas promesas son los beneficios del soberano. El soberano es Dios. Those are the promises are the benefits coming from the sovereign. The sovereign is God. El todopoderoso es Dios. The one that's powerful is God. Amén. Y esas promesas, a todos aquí en el oeste nos gustan esas promesas. All of us here in the West, we love those promises. Amén. Promesas de bendición, de beneficio y protección. The promises of blessing and protection. Inclusive, nosotros las traducimos a bienes físicos. Bendición física. And we even translate it and think of them as physical blessings. Amén. Una buena casa, un buen carro, una buena cuenta de crédito, cuenta de banco, a good house, a good car, a good bank account. We're banking, estamos con billete. Muchas veces lo que pensamos nosotros, that's how we think about it. Nos gusta pensar en beneficio. We like to think about a benefit. Pero un pacto no tan solo consiste de beneficios o de promesas. But a covenant doesn't just consist of the promises. Las promesas son solamente una parte del pacto de Dios. The promises of the covenant are only a component of covenants. Amen. Hermanos, recordemos. Dile a tu vecino, recuerda, esto es un pacto con Dios. Tell your neighbor, remember, this is a covenant with God. Amen. Son dos partes, it's two parts. Dios es una, God is one. Y adivina qué, nosotros somos la otra parte. Guess what? We are the other part. The other party. Amen. Dios no está haciendo un pacto con él mismo. God is not making a covenant with himself. Amén. Así que nosotros, si nosotros queremos las promesas del pacto, las bendiciones y los beneficios. So if we want the promises and the benefits of the covenant, adivina qué, guess what? Vamos a tener que cumplir con las condiciones del pacto. Guess what? We need to fulfill the conditions of the covenant. Amén. ¿Y cómo es que eso se aplica a nosotros hoy en día? Vamos a ver. How is it that this applies to me today? We'll see. También, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. The sixth part, the consequences, 1, 2, 3, 4, 5. I'm sorry, la quinta. The fifth component, el quinto componente de un pacto, the fifth component of a covenant, son las consecuencias por quebrantar el pacto. The consequences for breaking the covenant. A nadie le gusta oír de eso. Nobody likes to hear about it. Amén. Pero también a nadie le gusta que le digan, no rompas el pacto. But not everybody likes to be told not to break the covenant either. Amén. Y la sexta parte, the sixth part, es una lista de testigos al pacto. And the sixth part is a list of witnesses to the covenant. Típicamente es una deidad. Typically it's a deity or a god. Un Dios. Amén. Y
estamos en un pacto con Dios. Amén. And we're in a covenant with God. Amén. Y Dios llama a dos testigos. And God calls two witnesses. Amén. Él llama como testigos al cielo y a la tierra. God calls heaven and earth as witnesses. Amén. Y los términos del pacto, amén, se escriben dos pactos, se escribe un pacto, se escribe los términos del pacto. ¿Qué es lo que tú vas a cumplir? Se escribe. Por eso las tablas de los mandamientos de Dios estaban escritas por un lado y por el otro. Mucha gente no sabe eso y no piensa eso. Que las tablas de los 10 mandamientos del pacto inicial con Dios estaban escritas los 10 mandamientos en un lado y luego en el otro lado los 10 mandamientos otra vez en el otro lado. Amen. The terms of the covenant, the obligations of the covenant, in other words, the commandments of God on the tablets, they were written on one side and then on the reverse side, they were written again, twice, doble vez. Porque una da la cara hacia el pueblo. Because one side of the tablets faces the people. Y el otro lado da cara al rostro de Dios. And the other side is facing towards the presence of God. Las dos facciones que están en pacto. So it's the two factions, the two parties that are in covenant. Amén. Dile a tu vecino, Dios va en serio. Tell your neighbor, God is for real on this. Amén. Esto va en serio para Dios. Amén. Así que, y luego toman esas tablas y las ponen en el arca de la alianza. Amén. And then they take those tablets and they put them in the ark of the covenant. Los pueblos paganos en Medio Oriente tomaban los acuerdos que ellos hacían y los llevaban a las estatuas de sus dioses y los ponían enfrente de la estatua de su Dios en el templo de su Dios. Amen. The old pagan peoples in the Middle East would take their written contract, their written covenants, and would go and put them in the temples of their gods before the statues of their gods. Amen. En nuestro caso, in our case, en el caso del pueblo de Israel, in the case of the people of Israel, se pusieron en el arca de la alianza. They were put in the ark of the covenant. Amen. El arca del pacto, perdón. Es lo mismo. Ahí está un ejemplo de un arca. Este es un modelo del arca del pacto. This is a model of the ark of the covenant. Amén. Las dos tabletas estaban escritas enfrente y por detrás también. The tablets were written in front and on the back. Amen. Brother has a question. And in the back is also what we're supposed to do. So that one side is facing God as witness for God, and one side faces the people as a witness to the people. Amén. Muy bien. Amén. Así que estaban escritas por ambos lados. De un lado era para testimonio a Dios y el otro lado era para testimonio al pueblo, al otro parte del pacto. El hermano pastor quiere compartir algo que nos ayuda a entender en pensamiento rabínico. Se cree que una tableta era la copia de otra tableta. Los rabinos creían esto porque en aquel tiempo, en esa parte del mundo, cuando se creaba un contrato, un convenio, un pacto, siempre hacía una copia. Una copia para un partido, para una facción, y la otra copia para la otra parte del pacto, las otras personas. Y los rabinos creen que la razón por la cual hay dos tabletas, porque había una copia, una para Moisés y el pueblo, y la otra era para Dios. ¿Ven?
Es por eso que se piensa que estaba escrito en ambos lados. Debemos recordar que el hecho del número 10 se agregó por causa de que tenemos versículos y capítulos en la palabra de Dios. Es muy posible que estos 10 mandamientos que nosotros conocemos que serían que era una parte parcial de estos 10 mandamientos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Seguimos. Jehová, Yud-Heh-Vav-Heh Yahweh, el mejor soberano del universo. Amén. Vemos que Jehová es el Dios de los patriarcas de Israel. Jehová menciona la historia de los hijos de Israel. Jehová da las condiciones para que el pueblo sea hijos del Dios Altísimo. Las condiciones es su Torah. La condición es su palabra. Amén. Las condiciones del pacto. Jehová da las promesas cuando uno obedece. The Lord gives the promises when we obey the word of God. Amen. Y también Él da consecuencias por quebrar el pacto. And He also gives consequences for breaking the covenant. Pero hay una cláusula especial. Todos digan cláusula especial. There's a special clause. Amén. Vimos los 6 componentes de un pacto. We saw the 6 parts to a covenant. Pero nuestro Dios no es cualquier Dios. Our God is not any other God. Él incluyó una 7ª parte. The Lord included a 7th part to this covenant. El Señor incluyó una 7ª parte a este pacto. Y esta 7ª cláusula, esta 7ª parte, the 7th part or 7th clause, Él establece los términos para regresar al pacto. In this clause, the Lord establishes the terms to return into covenant with Him. Amén. Antes en el Medio Oriente no se hacía eso. Before in the Middle East, nothing like that was happening. Lo que pasaba era esto, como sucedió con Abraham y nuestro Dios en Génesis, cuando el Señor hizo un pacto con Abraham. When the Lord made a covenant with Abraham in Genesis. Amen. Vemos que Abraham hace sacrificio para ratificar el pacto. We see that Abraham sacrifices animals to ratify the covenant. Amen. Cada vez que se hacía un pacto, every time that a covenant was made, una vida se sacrificaba. Animales se sacrificaban. Animals were sacrificed. Life was sacrificed. Okay. Y en aquel entonces Abraham sacrificó animales y los dividió en 2 partes. And in that case, Abraham sacrificed animals and split them in 2, in halves. Amen. Y el procedimiento era de que las 2 partes, las 2 personas que estaban haciendo pacto, tenían que caminar entre las partes de los animales que se habían sacrificado. Amen. Both parties to the covenant would walk around, like in a figure 8, como en un 8. They would walk around de las mitades de los animales que se sacrificaron. They would walk around the parts of the animal that were sacrificed. Y se decía, and it would be said, que le pase que me pase a mí lo que pasó con estos animales si yo quiebro el pacto. And they would say, let the same thing that happened to these animals happen to me if I break the covenant. Así que había consecuencias para que cuando alguien quebrara el pacto. There was consequences when someone broke a covenant. Mas sin embargo, vemos que Dios, ¿qué es lo que hace? Él pone una cláusula especial. He puts a special clause. Él dice, te voy a dar oportunidad de que regreses. God says, I will give you a chance to come back, to return. ¿Saben a qué se le llama eso? Do you know what that is called?
En lenguaje moderno, en modern language, se llama arrepentimiento. It is called repentance. Amén. Hoy los teólogos modernos dicen, si no cumple la palabra de Dios al pie de la letra, la ley de Dios, muerte segura. Estás condenado. Es por eso que la ley es una maldición y el Señor lo reprende. Amen. Modern theologians say, that's why the word of God, you have to fulfill it to the T, and if you didn't, you were cursed. You were cursed, you received cursing, and there were bad consequences. That's why the law of God is a curse. God forbid. The Lord rebuke them. Amén. Porque no es cierto. Porque había consecuencias por quebrar el pacto. There was consequences for breaking the covenant. Pero Dios estableció la cláusula especial. God introduced his special clause. Y está en Deuteronomio capítulo 29, en ese Deuteronomy chapter 29. El Señor dice, te voy a dejar la puerta abierta. I'm going to leave the door open for you. Por consecuencia vas a estar fuera del pacto, because the consequence you're going to be out of the covenant. Y tal vez te van a llevar, vas a ser maldito y otras naciones te van a llevar hasta lo último de la tierra. You will be cursed and you will have bad consequences happen to you. And other nations will carry you out to the ends of the earth. Pero ¿qué es lo que dijo el Señor en el capítulo 29? What did God say in chapter 29? He said, pero desde allá donde ya estás, even if you're way out there, out of my will, out of my purpose, fuera de propósito, fuera de pacto, y tú decides regresar a los mandamientos, a la palabra de Dios, so you decide to return to the word of God, desde allá te voy a hacer regresar, dice el Señor. I will bring you back from way out there and I'll bring you back to where you're supposed to be. Si tú decides volver a practicar la palabra de Dios, if you choose to practice the word of God again. Amen. Por eso el Señor es el mejor soberano del universo. That's why the Lord is the best sovereign in the universe. Amen. El Señor hace pacto ¿con quién? Con los hombres, las mujeres, los hijos y las hijas, los gentiles que habitan también con el pueblo, desde el aguatero hasta el leñador. The Lord makes his covenant with the men, the women, the sons, the daughters, and the Gentiles that dwell with them in the midst of them. From the people that carry water to the ones that chop wood. También hace pacto con todos los que no están presentes al momento de hacer ese pacto. The Lord is also calling all of those people into covenant, all of those people that are not present at the time, at that moment, right there with them. Y al Señor hacer eso, ¿sabes qué es lo que está haciendo? You know what God is doing at that moment? Él está rompiendo los límites del tiempo y del espacio. At that moment, when he said that, the Lord broke the limits of space and time. Okay? Los límites del tiempo y del espacio. Con eso Él incluye a toda persona alrededor del mundo en aquel entonces y los que estamos aquí hoy nosotros también. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cerrar con eso, amén. Vamos a cerrar con eso en esta tarde. Por causa del tiempo, we'll close with that because of the time. Pero les pongo esta diapositiva. I'll put this PowerPoint for you. Nuevo pacto. New covenant. Dice el Señor, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. I will put my law in their minds and I will write it in their hearts. And I shall be your God and you shall be my people. Nuevo pacto, new covenant. Es un nuevo pacto, it's a new covenant. Porque hubo sangre que se derramó. Because there was blood that was shed. Amen. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Bendito Padre, te doy gracias, Dios Todopoderoso, porque tú, Señor, nos das la habilidad, Dios Todopoderoso, nos das
tu palabra, Señor, para todo aquel, Señor, que quiere venir a estudiarla, todo aquel que quiere venir a aprenderla, todo aquel que quiere ver el video en YouTube, bendito Padre. Te doy gracias, bendito Dios, porque en este momento tú haces tu palabra disponible. Bendito Padre, te pido, bendito Dios, que haya más gente que esté dispuesta ahora que tu palabra puede ser hallada y no es demasiado tarde. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te damos gracias, bendito Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. In the name of Jesus. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué no saludas a tu hermano o tu hermana y que vamos despedidos? Los bendiga.